PSOE prepara una última oferta de programa a Podemos sin coalición para una negociación in extremis. Sánchez encarga a su equipo un programa con medidas en la línea de las propuestas de Podemos y puestos en la Comisión Nacional de Competencias y otros organismos. El presidente da por muerta la vía de coalición y prepara otra negociación contra reloj cuando se acerque el plazo de convocatoria de elecciones. Podemos se pregunta cuál es la excusa de Sánchez para no querer la coalición, mientras suaviza el tono con el gobierno e impide que el presidente comparezca. Sin negociación a la vista 4 semanas de que expire el plazo legal para investir presidente y se convoquen formalmente otras elecciones para el 10 de noviembre, PSOE y Unidas Podemos intercambian mensajes a través de los medios de comunicación. Los últimos de Noelia Vera, portavoz de Unidas Podemos, que ayer tras la primera reunión del Consejo de Participación desde el 25 de julio, quien este lunes preguntó a los socialistas cuál es la excusa ahora para no aceptar la coalición. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, por su parte, volvió a definir a Unidas Podemos como socio prioritario, pero animó al grupo confederal a explorar otras opciones que tienen que estar en torno a las políticas. Delgado, que este lunes se reunió junto a Sánchez con colectivos de memoria histórica, situó la vuelta en las negociaciones en los primeros días de septiembre sin llegar a poner una fecha concreta. Durante lo que queda de semana, el PSOE seguirá con su ronda de contactos con distintos colectivos de eso que se ha dado en llamar sociedad civil. Un mes después de la última votación en el Congreso, no hay comunicación formal entre los dos partidos que se autodenominan socios preferentes y según afirman todas las fuentes a eldiario.es, tampoco conversaciones discretas detrás de los focos. El procedimiento es similar al de la investidura frustrada de julio, cuando los equipos negociadores de ambas formaciones se sentaron la última semana con el reloj corriendo en contra y que derivó en el fracaso de las conversaciones, con una última oferta de Pablo Iglesias desde el atril del Congreso al PSOE minutos antes de que se iniciara la votación. La abstención de Unidas Podemos sirvió entonces para certificar el no del Congreso a Sánchez, que solo consiguió el apoyo del diputado del Partido Regionalista Cántabro y motivó que el PSOE descartase cualquier contacto posterior con la coalición que dirige Iglesias. Sánchez y varios de sus ministros y portavoces socialistas habían advertido antes que septiembre no era una opción, que sería julio o nada. Distintos dirigentes socialistas se apresuraron a anunciar tras la derrota en el Parlamento que la oferta de coalición a Unidas Podemos, una vicepresidencia y los ministerios de Política Social y Vivienda, Sanidad e Igualdad, había muerto con la sesión de investidura. Un mes después, el PSOE mantiene sus posiciones. No habrá oferta de coalición y que sea Unidas Podemos quien debe decidir si frustra un gobierno progresista. El presidente ha mantenido durante las últimas semanas contactos con distintas ONGs y movimientos sociales para incorporar sus demandas a un programa que sirva como última propuesta a Podemos y que, en caso de que no se acepte, pueda ser la base del programa electoral del PSOE si se celebran otros comicios los cuartos desde 2015. Dentro del gobierno, algunos dirigentes empujan para hacer una última tentativa a través de un programa de gobierno ambicioso y atractivo, tanto para Unidas Podemos como para sus bases, y Sánchez ha pedido que le planteen una propuesta que no incluya un reparto de ministerios, aunque pueda reservar a los de Iglesias, puestos en organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otras entidades como el Consejo Económico y Social. Unidas Podemos, que ha urgido a los socialistas a sentarse a negociar durante todo el mes de agosto, también sigue donde estaba en julio, o coalición o nada. La pasada semana el Grupo Confederal hizo llegar al PSOE un nuevo documento de 119 páginas, puede consultarse aquí, que pretendía ser una guía para el futuro gobierno y que concretaba un organigrama en el que Unidas Podemos gestionaría 3 ministerios, además de una vicepresidencia. Los socialistas lo desecharon ya esa misma mañana, con el argumento de que Iglesias pretende 2 gobiernos en uno y que la confianza se había perdido en las conversaciones de julio. El planteamiento de Podemos estaba en la línea de la negociación de hace un mes, un gobierno de coalición que les reservaba una vicepresidencia social y 3 ministerios, bajo 4 fórmulas distintas, siempre
que una de esas carteras fuese trabajo o transición ecológica, dos ministerios que Unidas Podemos consideran claves para garantizar el giro a la izquierda. Para Podemos era un punto de partida con el ánimo de retomar una negociación, pero esta no se ha reabierto de momento, ni formalmente ni en la trastienda de los partidos. En una entrevista en Antena 3 el martes 20 de agosto, una vez que los socialistas rechazaron su propuesta, el líder de Unidas Podemos insistió: nadie entendería que el PSOE ofreciera un gobierno de coalición en julio y en agosto otra cosa. A lo largo de la semana pasada, el Grupo Confederal suavizó los mensajes lanzados al PSOE e incluso cambió de postura in extremis y evitó que Sánchez tuviera que acudir al Congreso a dar explicaciones sobre la gestión del gobierno en el Open Arms, una reclamación firmada por PP y Ciudadanos que Unidas Podemos evitó apoyar, alegando que quien debía comparecer era la vicepresidenta Carmen Calvo. Fuentes del gobierno sostienen que ni siquiera está garantizada otra votación en el Congreso que expusiese a Sánchez a una tercera investidura fallida. Si nada cambia, habrá elecciones, sostienen los dirigentes consultados, que en cambio dan por hecho que antes de que la rueda electoral empiece a andar, ambos partidos deberán sentarse. Será otra negociación contra reloj. Si se reúnen la semana que viene, quedarán 3 semanas para la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, y en la que volverá a ser clave el famoso relato ¿quién aparecerá ante la opinión pública si no hay acuerdo y se convocan elecciones? Las cuartas elecciones desde 2015. El sueño imposible de Sánchez: acabar con Podemos en unas nuevas elecciones. El presidente del gobierno en funciones juega con la tentación de llevar al país a las urnas de nuevo para ganar la hegemonía de la izquierda, una maniobra plagada de riesgos. Pedro Sánchez quiere llevar la negociación para formar gobierno hasta el último minuto del partido. Cree que el presidente en funciones, que de esa manera, sobre la bocina y ante el vértigo de unas nuevas elecciones generales, Unidas Podemos se terminará quebrando y aceptará casi cualquier cosa, incluso un cheque en blanco para el ejecutivo del PSOE, a cambio de nada. Por tanto, Moncloa, con su gurú Iván Redondo, trazando la estrategia, tiene claro cuál debe ser el plan a seguir. Ahora bien, Sánchez quizá se esté equivocando a la hora de leer la situación política de nuestro país. El primer error es sin duda descartar definitivamente un gobierno de coalición con la formación morada. El hecho de que las negociaciones celebradas antes de las vacaciones fracasaran no debería ser un obstáculo para retomarlas de nuevo y explorar nuevas fórmulas de colaboración. ¿Qué fue de aquel espíritu de cooperación con el que ambos partidos iniciaron su tortuosa mesa de diálogo? Sin embargo, la tesis que está vendiendo el PSOE a fecha de hoy es que ya no le interesa un gabinete con ministros o ministras de Unidas Podemos, de modo que apuesta por un gobierno monocolor, socialista, con apoyos puntuales del partido de Pablo Iglesias. Ese drástico cambio de rumbo, esa sentencia final, implica asumir graves riesgos. El primero y más importante, acudir por enésima vez más a las urnas, lo que significaría debilitar todavía más a la ya maltrecha izquierda española. Es decir, apostar a la ruleta rusa de unas nuevas elecciones puede que le reporte algunos diputados añadidos al PSOE, tal como piensa Sánchez. De hecho, las últimas encuestas de Tesanos dan el alza a los socialistas, pero ello estaría a costa de erosionar a Unidas Podemos. Estaríamos pues ante otra victoria pírrica que no resolvería nada, ya que las matemáticas seguirían imponiendo su dramática verdad y la cuenta, la suma de escaños necesarios para lograr mayoría absoluta y poder gobernar en solitario, seguiría sin salir. ¿Qué pretende, por tanto, Pedro Sánchez al cerrarse en banda ante la invitación de Pablo Iglesias para recuperar el diálogo? Cabe imaginar que jugárselo todo a una carta en la pugna abierta por la hegemonía de la izquierda española, lanzar un desafío total y a muerte a Podemos, arrastrar al Partido Morado al abismo de unos nuevos comicios en la creencia de que esa será la madre de todas las batallas. Sánchez está convencido de que, de repetirse las elecciones en el mes de noviembre, el PSOE las ganaría con holgura y Podemos cosecharía un mal resultado, pagando así el precio por su negativa a aceptar la primera oferta que le hicieron los socialistas, el famoso PAC de una vicepresidencia y 3 ministerios que Iglesias rechazó al considerarla una propuesta decorativa. El presidente en funciones, en su descanso vacacional de Doñana, parece haber concluido que llevar al país a las urnas sería
el principio del fin de Unidas Podemos, una aventura que comenzó con la ola de indignación del 15M y que puso al PSOE en jaque, al borde de su liquidación como partido referente de la izquierda española. Hoy, el resucitado Sánchez, aferrado a su manual de resistencia como una tabla de salvación, vive el espejismo del náufrago, la ensoñación de que el PSOE vuelve a ser aquel partido todopoderoso del 82 que Felipe González llevó gloriosamente al poder. Otro grave error de lectura, ya que aunque las elecciones se repitieran 1000 veces, siempre saldría el mismo resultado, un PSOE débil que necesita del apoyo de Unidas Podemos y de los nacionalistas para formar gobierno. El partido de los más de 140 años de historia nunca volverá a ser el mismo. Eso debería saberlo ya el presidente. El bipartidismo se ha terminado y tratar de regresar al pasado para reverdecer viejos laureles y victorias no es un buen negocio. Si lo que pretende Sánchez es ir a nuevas elecciones para jugarse un mus con los españoles y derrotar a Iglesias en ese peligroso juego de tronos en que se ha convertido la política en España, se equivoca de todas. Puede que Unidas Podemos salga algo más erosionado y tocado de ese envite, pero nunca derrotado ni aniquilado ni condenado a la marginación, que es lo que pretende lograr Sánchez con su órdago suicida en las urnas. El problema seguirá estando ahí, no hay nada más tosudo que las matemáticas y tendrá que volver irremediablemente a la casilla de salida, como en el peor día de la marmota. Aunque, eso sí, en un escenario notablemente distinto, con una derecha mucho más reorganizada y fuerte alrededor de España. Suma el nuevo proyecto de Pablo Casado que quizá, quién sabe, termine cuajando y con la amenaza franquista de Vox más viva que nunca. Demasiado riesgo para tan poco beneficio.